Buen día, somos el equipo 10, conformado por Daniel Bracamontes, Kairi Hernández, Perla Medina, Angélica Negrón y Daniel Rivero. La Revolución Mexicana fue de los conflictos armados más importantes para la historia de México, ya que transformó radicalmente las estructuras políticas y sociales del país, por lo que es importante conocer sus etapas. La primera etapa fue el Porfiriato, que fue un movimiento armado en contra de Porfirio Díaz, quien había gobernado el país por más de 30 años y había prometido su retirada del poder, hecho que no concretó y surgió el conflicto. Este movimiento fue promovido principalmente por los campesinos, quienes buscaban reivindicarse tanto laboral como socialmente. Uno de los líderes fue Francisco I. Madero, el cual mientras estaba haciendo una campaña fue detenido y acusado de la rebelión. Estaba en prisión y se realizaron las elecciones que dieron por ganador a Díaz, y posteriormente, cuando Madero fue liberado con la condición de no dejar San Luis Potosí, decidió escapar a Estados Unidos, en donde inicia la segunda etapa, que fue la Revolución Maderista. Desde Estados Unidos, Francisco Madero comenzó a planificar el movimiento revolucionario, y el 20 de noviembre de 1910 comenzaron los levantamientos armados. El gobierno de Díaz se sintió presionado, así que removió a todo su gabinete e impulsó una norma para impedir la reelección. Las tropas de Madero tomaron de nuevo a Ciudad Juárez y se instalaron en un gobierno provisional liderado por Madero. El 25 de mayo de 1911, finalmente Porfirio Díaz renunció y se exilió a Francia, en donde murió en el año de 1915. Mientras tanto, en México se convocaron nuevas elecciones y en este proceso Madero se llevó la victoria. En la tercera etapa, que fue el gobierno de Francisco y Madero, la llegada al poder de Madero trajo muchos cambios sociales, como la ampliación del electorado y el fin de la reelección inmediata, que hasta el día de hoy sigue vigente. Aún existía mucha desigualdad social, por lo que Emiliano Zapata consideró al presidente como un traidor, a pesar de ser antiguos aliados. Rápidamente el gobierno se desestabilizó y se suscitó la escena trágica, que fue un golpe de Estado que acabó en 10 días. Félix Díaz firmó el Pacto de la Ciudadela con Victoriano Huerta para apresar a Madero y obtener la presidencia, y el Congreso aceptó las renuncias de Madero y del vicepresidente, quienes fueron asesinados en su traslado a la cárcel. La cuarta etapa comienza cuando Victoriano Huerta llega al poder tras traicionar a Madero. Lo primero que hizo como presidente fue disolver el Congreso y todas las reformas democráticas. También intentó entablar una relación con Estados Unidos, lo cual no salió muy bien, y hubo una intervención estadounidense. Posteriormente, Venustiano Carranza, al ver esto, creó la Revolución Constitucionalista, que duró desde 1913 a 1917. Antiguos revolucionarios como Zapata, Villa, Obregón y el mismo Carranza apoyaron esta revolución. Atacaron al gobierno de Huerta por todas las partes del país hasta tomar Zacatecas. Debido a esto, Huerta renunció el 15 de julio de 1914 y partió al exilio. El ejército constitucionalista ocupó la capital y no dejó entrar al ejército de Villa, por lo cual se convocó a la Convención de Aguascalientes, donde comienza la quinta etapa. En esta quinta etapa, lo primero que se dio, como dijimos con anterioridad, fue la Convención de Aguascalientes el 1 de octubre de 1914. Sin embargo, no participaron ni villistas ni zapatistas, porque formaron un pacto y tomaron la capital. A Venustiano Carranza le tomó hasta el año de 1916 poder recuperarla, además de recuperar el control de todo el país, por lo que hizo un Congreso Constituyente en el cual se determinó la Constitución Política de 1917, la cual seguimos usando hasta la actualidad. Después, posteriormente, Venustiano Carranza en las elecciones fue elegido como presidente y pues asumió el cargo. Finalmente, la última etapa consta cuando Venustiano Carranza ya está en el poder. Sin embargo, 8 ejércitos rebeldes aún se encontraban peleando por sus derechos. Aquí estaban los villistas y los zapatistas. Emiliano Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en Morelos por Venustiano Carranza, ya que le puso una trampa. Carranza, por su parte, fue asesinado el 21 de mayo de 1920 tras ser emboscado en Puebla. Es por esto que Adolfo de la Huerta asume la presidencia, pacta la paz con Villa y le otorga el poder a Álvaro Obregón, el cual fue elegido como presidente por las elecciones. Sin embargo, Villa fue asesinado el 20 de julio de 1923 y finalmente Plutarco Elías Calles decreta el fin del caudillismo y la fundación del Partido Nacional Revolucionario, que en la actualidad conocemos como PRI. Algunas de las aportaciones más importantes de la revolución en la actualidad fueron que se recuperó la libertad de culto,
Hubieron mejoras en el ámbito laboral, especialmente en el área urbano. Se nacionalizó el petróleo. Hubieron múltiples cambios en la educación. Se promulgaron nuevas políticas agrarias. Se implementaron y crearon campañas de vacunación. La esperanza de vida aumentó significativamente y pues la expropiación de ferrocarriles, entre muchas otras aportaciones. Salvador Alvarado fue un gobernador del estado de Yucatán durante la Revolución Mexicana. Para Alvarado, una sociedad feliz iba a ser una sociedad que iba a esforzarse más en su trabajo, así que propuso la ley del trabajo, que marcaba como 8 las horas del trabajo, unos salarios más altos y seguros contra accidentes. También puso fin a la servidumbre por deudas. Creó la Comisión Reguladora del Enequén, que se iba a encargar de comprar las fibras y venderlas al extranjero. También se le aumentó el precio para que más ganancias entraran a Yucatán. Y con esas ganancias, Alvarado pudo financiar muchas obras de bienestar social, sobre todo relacionadas con el reparto de las tierras y la educación. Posteriormente pasamos a hablar sobre Felipe Carrillo Puerto. Este fue un ex político revolucionario que estuvo en la época de 1921 a 1923 como presidente del estado de Yucatán. Posteriormente, su forma de gobierno se basó en un gobierno más socialista, porque apoyaba a la economía también, de la forma en que también apoyaba a las haciendas enequeneras, pero igual las perjudicó porque promulgó una ley que quitaba terrenos a estas zonas que no se utilizaban para nada. Posteriormente, también apoyó la educación creando la Universidad Nacional del Sureste, que actualmente es la UADY. También apoyó y promulgó leyes que son para las mujeres, por decir que era feminista. Por último, su gobierno era anticlerástico. ¿Qué quiere decir? Que quería separar la opinión de la religión con la del gobierno. Eso sería todo por parte de Felipe Carrillo Puerto, y también eso sería todo por parte del equipo número 10, del cual les ha presentado las 6 etapas, las importancias y algunos problemas históricos que ha tenido Yucatán. Muchas gracias por su atención.